Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to offering news of the Church. Today is Wednesday, October 16th, 2019. One of the Pope's favorite journalists has affirmed that he does not believe in the divinity of Christ. The Vatican has denied this rumor. According to one of the bishops participating in the Amazonia Synod, many of the attendees are in favor of female priestly ordination. Cardinal Sarah said in an interview that he believes Pope Francis is a providential man for our time. On Sunday, the Blessed Cardinal Newman was canonized. The Holy Father praised his love for the truth, which led him to leave the Anglican Church in order to become Catholic. Eugenio Scalfari, a journalist who has interviewed the Pope several times, has said that he, the Pope, does not believe that Christ is God. The Vatican has denied this. Eugenio Scalfari, publisher of La Repubblica, has ascribed to Pope Francis a statement contrary to the doctrine about the divinity of Christ. As on other occasions, the Holy See replies by saying that Scalfari does not give an accurate account of what the Pope says, but his personal interpretation. These are Scalfari's words. Anyone who has had the fortune of meeting him and talking to him with the utmost cultural confidence, as it has happened to me several times, knows that Pope Francis perceives Christ as Jesus of Nazareth, man, not God incarnated. Once incarnated, Jesus stops being a God and becomes a man until his death on the cross. The journalist added, "When I argued those words, Pope Francis told me, those are the proof that Jesus of Nazareth, once he became man, even though he was an exceptionally virtuous man, was not a God at all." About this, Matteo Bruni, chief of the press office of the Holy See, said, "The words that Eugenio Scalfari is ascribing to the Holy Father during the interviews they had cannot be considered as an accurate account of what was really said. They represent a free interpretation of what he heard, as it is obviously clear from what he has written about Jesus Christ's divinity." Later, Paolo Ruffini, prefect of the Dicastery for Communications, reiterated that Pope Francis has never denied Christ's divinity. He affirmed, "I would like to insist on the fact that the Holy Father has never said what Scalfari writes." According to one of the attendees, the bishops participating in the Amazonia Synod would be in favor of female priestly ordination. Erwin Krauter, Bishop Emeritus of Jinju, Brazil, one of the participants in the Amazonian Synod, recognized that he supports priestly female ordaining, and that he thinks that the Synod could be one step forward to achieve that goal. When asked if he supported the ordaining of priestesses, he replied with another question. Why can't women now cannot be ordained? Why? When asked if he would like women to be priestesses, he replied, yes, obviously. When he was asked if he thought this synod was a means to achieve that, he responded, maybe it is a step forward. Many of the bishops in the synod are in favor of diaconesses. Previously, he was asked about his opinion on married men ordaining. The bishop assured that there is no other option. Indigenous people do not understand celibacy. Pope Francis is the man that divine providence has chosen for our times. This is what Cardinal Sarah has declared in an interview. In an interview to the Italian newspaper Il Corriere della Sera, Cardinal Sarah has expressed his concern about Western ecclesial sectors using the Amazonian Synod in order to achieve advances in the Church Reformation projects that are opposed to the tradition,
such as ordaining of married men or creating female ministries. The African cardinal added, taking advantage of the situation in order to bring forward ideological agendas would be an indecent manipulation, a dishonest deception, and an insult to a God who guides his church. He criticizes making use of the synod and the poor in order to support projects that are representative of bourgeois and mundane Christianism. He also explained that the proposal to ordain viri probati in extremely remote areas, in other words, ordaining elderly married men of proven virtue to celebrate Mass, confess, and provide anointing for the sick without a guidance role, is a theologically absurd proposal, and it implies a priestly functionist approach totally contradicting the teaching of Vatican Council II and all the Latin Church tradition. Cardinal Sarah states, "Those who want to confront me with the Holy Father cannot provide a single word of mine supporting such absurd statement. The Church is represented on earth by the Pope, and whoever is against the Pope is out of the Church. Each Pope is fair for his time, and Providence acts very well." Last Sunday, Cardinal Newman was canonized by the Pope. In his homily, the pontiff highlighted his love for the truth, which led him to the Catholic Church. Cardinal Newman's life was a pilgrimage toward the truth. In fact, the epitaph in his tomb reads, Ex umbris et imaginibus in veratem, from shadows and ghosts to the truth. He was born in London in 1801. He was ordained as a priest in the Anglican Church. After an intense path of reflection and prayer, he understood that the Church of Rome is the true guardian of Jesus Christ's teachings, and he converted to the Catholic faith. In 1847, he was ordained as a Catholic priest, and he established the Oratory of Philip Neri in England. He was created cardinal by Pope Leo XII. He died on August 11, 1890. On September 19, 2010, Pope Benedict XVI presented his beatifications. Newman's existence teaches us that passion for the truth, for intellectual honesty, and for a true conversion requires paying a high price. Our editorial this week is dedicated to commenting on what is going on in the Amazonia Synod of Bishops. Lo del sínodo de la Amazonía, algunas cosas de lo que está sucediendo allí es tan grave, tan escandaloso que parece irreal. Quizá por eso se están produciendo otras noticias para llamar más la atención sobre esas otras noticias y camuflar un poco lo que pasa en el sínodo. Es como lo del prestidigitador, el mago que distrae la atención del público con una mano mientras que con la otra lleva a cabo el truco. Empezar el sínodo con un rito de adoración a los dioses de la fertilidad en los jardines del Vaticano, al lado de la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, adorando a dos tallas de madera indígenas de dos mujeres embarazadas desnudas y a un falo de considerables dimensiones, eso es una provocación. Hacer una procesión en la inauguración del sínodo con una barca que tiene una de esas tallas de mujer embarazada desnuda y el falo, y entrar con esa barca en el sínodo el día de la Virgen del Rosario, en lugar de entrar con una procesión con la Virgen del Rosario o la Virgen de Guadalupe, eso es una provocación. Y luego viene lo demás, que es mucho más grave. Pues la inmensa mayoría de los padres sinodales y de los que participan se muestran a favor no solamente de la ordenación de casados, sino del diaconado femenino, pero como paso previo al sacerdocio femenino y, lógicamente, episcopado femenino y papado femenino. Eso es más que una provocación. Digo yo que quizá sea por eso por lo que están ocurriendo otras cosas que distraen la atención. Por ejemplo,
que justo antes de que empiece el sínodo, y estaba previsto ya y se sabía lo de el rito de adoración a los dioses de la fecundidad y lo de la barca, eso ya estaba preparado, tenga lugar la inspección en la Secretaría de Estado del Vaticano para intentar encontrar pruebas de un presunto delito económico. ¿Eso es una casualidad? El Papa tiene el deber, y hay que apoyarle, el deber de hacer limpieza y de acabar con la corrupción, al margen de las formas que se produjeron en la investigación en la Secretaría de Estado. El Papa tiene el deber de hacer eso. Pero, ¿es una casualidad que ocurriera justo antes de lo del rito de la fecundidad? Y que cuando está todo el lío de las declaraciones a favor del sacerdocio de los casados y del sacerdocio femenino, se descuelgue Scalfari, el periodista que ha entrevistado varias veces al Papa Francisco, con un artículo en el segundo diario más importante donde él escribe, donde él es editor italiano, un artículo donde dice literalmente que el Papa Francisco le ha dicho a él que no cree en la divinidad de Jesucristo, que Jesucristo no es Dios. Una afirmación así supondría, de forma automática, la anulación del pontificado de Francisco. Dejaría de ser Papa de forma automática, porque es una herejía gravísima. Y que eso lo haga Scalfari justo en pleno contexto, naturalmente, de lo del sínodo ya no se habla, sino que se habla del gravísimo escándalo. Pero es que no hay nada más fácil que descalificar a Scalfari. Ya lo hizo Padre Lombardi, portavoz del Vaticano, ya lo hizo en el 2013, lo hizo en el 2014, cuando incluso Scalfari se inventó una entrevista que nunca existió, lo hizo en el 2015. Es cierto que ahora el director de la sala estampa, de la sala de prensa del Vaticano, Bruni, hizo al día siguiente, presionado por los medios que se volvieron locos con esta afirmación, hizo un rechazo de las declaraciones de Scalfari, pero fue un rechazo muy ambiguo. Pero bueno, al día siguiente el responsable de las comunicaciones del Vaticano, Ruffini, ya lo dijo con toda rotundidad: lo que ha dicho Scalfari no lo ha dicho el Papa. Vale. Fácil, muy fácil descalificar a Scalfari, porque está descalificado por sí mismo. Aparte de que la cosa era increíble, pero está descalificado por sí mismo. Y luego hay una tercera cosa, que tampoco me parece casualidad. Entrevista del cardenal Sarà, uno de los hombres más odiados por los progresistas liberales, más atacados e insultados. Entrevista del cardenal Sarà al primer periódico italiano, donde elogia al Papa Francisco, donde dice que es el hombre providencial para este momento concreto de la historia de la Iglesia. Eso es un amigo, y no los que pasan por ser amigos del Papa. Y donde dice además Sarà que está convencido de que el Papa Francisco no va a eliminar el celibato obligatorio para los sacerdotes en la Iglesia Católica, la Iglesia de Rito Latino, y que, por supuesto, no va a dar paso al sacerdocio femenino. Recuerda además en su entrevista que apruebe lo que apruebe el sínodo, lo que se convierte en magisterio es lo que el Papa saque del sínodo, no lo que el sínodo diga. Por cierto, lo de que el Papa no tiene capacidad para eliminar el celibato, eso lo ha recordado también el cardenal Miller, que fue prefecto de Doctrina de la Fe. Bueno, 3 acontecimientos a cual más sonado. Intervención abrupta en la Secretaría de Estado, declaración de Scalfari diciendo que el Papa no cree en Jesucristo como Dios, y declaración a favor del Papa del cardenal Sarà. Bien, esto es muy raro todo, es muy raro.
repito, no sé si detrás de esto hay un intento bien intencionado de evitar que el pueblo se entere de los escándalos del rito de la fecundidad o del paseíto en barca con una mujer embarazada y con un falo. No lo sé, pero desde luego es muy raro y no me parece que sea una casualidad. Se podía haber investigado en la Secretaría de Estado otro día y lo de Scalfari, repito, facilísimamente desmentible. Lo de Scalfari suena o huele a un favor de un periodista a un amigo sacando esa declaración, por supuesto falsa, sacando esa declaración y que la gente piense en eso y no en otra cosa. Lo que está pasando en el sínodo es muy serio y tiene algunas cosas, repito, que son escandalosas. Pero yo creo que al fondo de la cuestión, de verdad, al margen de si este ha dicho, si el otro no ha dicho, al fondo de la cuestión hay una cuestión, un asunto de fe. No creo que estemos ante una diferencia entre buenos y malos, no. Creo que estamos en una discusión, en una pugna profunda entre creyentes en la divinidad de Cristo y arrianos, neoarrianos, que ven a Jesús como un gran hombre, pero solo como un gran hombre. Y por eso, precisamente, porque es para ellos un hombre, se puede cambiar sin ningún problema sus enseñanzas, si es que dijo lo que dicen los evangelios que dijo. Pero incluso suponiendo que dijera lo que dicen los evangelios que dijo, ¿y qué más da? Si era solo un hombre, un gran hombre, pero solo un hombre, pues claro que se pueden cambiar sus enseñanzas, hay que ponerlas al día y no hay que estar esclavos de los dogmas o de la palabra de Dios o de la tradición. Repito, creo que es un debate de fondo entre los que creemos, pecadores o no pecadores, pero los que creemos en la divinidad de Jesucristo y los que han dejado de creer en la divinidad del Señor. Pero si creemos en la divinidad de Jesús, tenemos que tener paz y esperanza. Porque si creemos en la divinidad de Jesús, creemos que Él es el Señor de la historia y que Él es el que lleva adelante la Iglesia, también en este momento de tantas incógnitas y tantas provocaciones. Quizá esas provocaciones tengan precisamente como objeto buscar un resultado, porque cuando se provoca, y se provoca de forma deliberada, lo que se busca es que el provocado reaccione con la misma agresividad. Dicho de otra manera, lo que se busca es que se vaya. Y quizá quieren que los conservadores nos vayamos porque no tienen la seguridad de que si no nos vamos puedan hacer lo que quieren con lo que quede de la Iglesia. En todo caso, repito, es una cuestión de fe. Creemos en la divinidad de Cristo y en su humanidad. Creemos en la maternidad divina de María. Y porque creemos en esa divinidad de Cristo, estamos seguros de que el Señor es el dueño de la historia. Estamos en sus manos y eso nos hace tener paz y esperanza en medio de este caos y de esta confusión. Los que no creen en esa divinidad al final creen que son ellos los dueños de la historia y por eso intentan manipularla. Se han equivocado y se equivocan. Creemos que el Señor, Jesucristo nuestro Señor, es Dios verdadero y hombre verdadero. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date on what is happening in the church, please follow us at our website, www.catholicosonline.org. We will see you next week, God willing.